Hola a todos. La técnica residual estática determinística tiene entre uno de los ajustes al valor del suelo el del demérito por mal aprovechamiento. Es admitido de manera general que un terreno libre vale por las posibilidades de proyectar y construir libremente, logrando un máximo de aprovechamiento. Tanto es así que se ha hecho muy frecuente como primera aproximación para algunos inversionistas estimar el valor del suelo máximo que pudiera pagar mediante el método de las incidencias. Entre otras cosas, ese de las incidencias es el valor de repercusión del suelo, por ejemplo, en función del posible aprovechamiento integral que ese terreno o una edificación sobre él, propiedad horizontal, ya sea residencial o comercial, evaluando sus opciones entre varios lotes posibles, elija aquel cuyo costo en el proyecto planteado esté dentro de los valores previstos por él como incidencia para el metro cuadrado del área vendible. Sin embargo, aquellos terrenos que disponen de unas mejoras constructivas, pero que no son las que más lo aprovechan, deben sufrir en la tasación del conjunto, lote más construcciones, un demérito, la depreciación, hacia algunos colegas les molesta la palabra, a causa de dicha indisponibilidad o congelamiento del suelo. De ello surgen entonces dos procedimientos para tasar un inmueble con edificio mediante el enfoque del costo de reposición depreciado. El primer procedimiento es el de tasar el terreno con todo su valor potencial, como si estuviera baldío, técnica residual, es la que podemos hablar. Y en el caso de que su construcción por edad avanzada o por conservación precaria califique solo como un valor de rescate o de demolición, es decir, no tenga aprovechamiento de uso, se le suma el valor de rescate de las mejoras constructivas despreciándolas a la fecha de la tasación por estado de conservación y mantenimiento, edad aparente y vida remanente estimada, además de considerar el nivel de obsolescencia funcional. El otro procedimiento posible, en caso de haber agotado su mejor y más productivo uso, pero cuya edificación aún no ha agotado la vida física para la cual fue diseñado, es el de tasar igualmente por la técnica residual el suelo, pero aplicando al terreno como baldío un coeficiente correctivo que mide esa disminución de valor por ese congelamiento que tiene, por un tiempo determinado seguramente, y sumándole las mejoras constructivas con todo el valor remanente de las mejoras, depreciadas obviamente a la fecha de la tasación por estado de conservación y mantenimiento, de edad aparente y vida remanente estimada. Además, se debe considerar el nivel de obsolescencia funcional. Se debe aclarar que obviamente de la comparación de los valores del conjunto lote más construcción resultante mediante los dos procedimientos, el tasador debe elegir el valor dictaminado tomando el valor más alto y que lógicamente ese será el valor para que el inmueble lo absorba en el mercado, ya que medirá el criterio con que encararía su propietario la venta o el adquiriente su compra. Lo anterior no es otra cosa que considerar el demérito por mal aprovechamiento. ¿Y qué es el demérito por mal aprovechamiento? Es precisamente para aplicarlo en el segundo de los procedimientos que les acabo de mencionar. Ese tipo de demérito lo produce el mal aprovechamiento de la tierra sobre la cual existen construcciones que para el momento de la tasación se determina que no aprovechan en su totalidad y magnitud las variables urbanísticas que aplican para el predio en donde se encuentra el inmueble en estudio, de acuerdo a lo que diga el plan de desarrollo urbano, así se conoce en Venezuela, o el plan de ordenamiento territorial, así se conoce en Colombia. Adicionalmente a esto, este tipo de mérito lo produce el mal aprovechamiento de la tierra sobre la cual, como se dijo, existen unas construcciones y generan el no aprovechamiento de la totalidad de en la magnitud de las variables urbanísticas que aplican para el predio. ¿Ok? El demérito por mal aprovechamiento se produce por causas ajenas a la edificación. Puede ser una decisión de la administración mediante la regulación
regulación normativa de variables de uso, o también por el cambio o por la transformación que sufre el entorno en que se sitúa debido, por lo general, a usos y actividades que no le son compatibles y que son originadas en el mercado. En consecuencia de esto, el lote con una construcción existente genera entonces una carga en él, que significa un costo adicional para quien desea obtener el uso mejor y más productivo. La expresión matemática con la que se puede sintetizar lo anteriormente dicho es que el valor del suelo corregido por aprovechamiento es igual al valor del lote por el coeficiente o el factor de corrección por aprovechamiento. Esto no tiene ninguna complicación de comprensión, supongo, porque simplemente un ajuste al valor obtenido por la técnica residual en aquella en la que se obtiene el mayor beneficio. O sea, partiendo de que elegimos de las simulaciones realizadas de acuerdo a los usos factibles y que el mercado está dispuesto a absorber, aquel que mayor beneficio presenta para su titular, su propietario. La propuesta de Dante Guerrero, entonces, no viene sino a explicar cómo se obtiene ese coeficiente de corrección por aprovechamiento. Y la podemos sintetizar en una ecuación muy sencilla, que es la que van a ver a continuación. Esa ecuación consiste en que la corrección por mal aprovechamiento tiene dos componentes. El primer componente referido a la edificabilidad y el segundo componente referido a la vida económica física al momento de la tasación y la edad que tiene el inmueble de manera aparente según su estado de conservación y mantenimiento. Esta estimación del demérito lo propuso hace algunos años el estudioso tasador argentino Dante Guerrero y ha sido avalada por un gran número de tasadores asistentes a congresos internacionales de tasación, en los cuales se ha estudiado este correctivo y el mismo se ha difundido y popularizado entre los profesionales de la tasación, ya que con esta corrección se hace congruente el resultado obtenido a los eventos y ocurrencias que pueden afectar el valor de un predio sobre el cual existe en construcción. En otras palabras, la fórmula pretende hacer ese ajuste, o la propuesta de Dante pretende hacer ese ajuste, y como les digo, su versatilidad se sustenta en que considera no solamente la edificabilidad, sino el tiempo de congelación remanente que pudiera tener el inmueble para que su aprovechamiento económico se agote. El primer componente, y hablaremos de él, el primer componente de la ecuación es el componente de la edificabilidad y corresponde a el parámetro que vemos allí, la ecuación o la fracción que vemos allí, en donde E es el área edificable según la norma para el uso mejor y más productivo, la E mayúscula, y la E minúscula es el área de la edificación existente. Okay, eso nos da una ponderación que nos permite trazar. El segundo componente es el de la vida útil. Vamos a hablar un poquito más del primer componente, y es que si hiciéramos esto paso a paso, tendríamos que este componente considera la afectación del valor del terreno, obviamente debido al mal aprovechamiento, que un terreno
donde es factible edificar una superficie, llamémosla E, y dispone de una superficie edificada, llamémosla E minúscula, y la infraestructura o la estructura que existen en esa edificación impiden que sea posible construir más niveles sobre ella, es obvio que afecten de alguna manera el valor del suelo tasado. Esa consideración es de suma importancia. Le digo por qué. Si la edificación existente tuviera fundaciones, vigas y columnas que permitieran adelantar sobre ellas la construcción de la superficie E mayúscula, entonces obviamente sería inválido aplicar el factor de corrección por mal aprovechamiento. ¿Por qué? Porque existiría esa potencialidad de aprovechamiento. Entonces, como le decía, el segundo componente, que es con respecto a la vida remanente del bien, aparece como una consideración del tiempo que le queda de aprovechamiento económico. Cuando la construcción existente restringe la posibilidad de seguir construyendo en el espacio aéreo lo que la norma permite, es decir, impide aprovechar el volumen de metros cuadrados edificables por un tiempo específico, como la vida económica remanente, aparece entonces este segundo factor del componente de la ecuación propuesta por Dante Guerrero. Ese segundo componente, como lo ven, se origina en otro razonamiento con total lógica y que se presenta en la expresión matemática que ven en pantalla. ¿Ok? Donde la B minúscula es la edad aparente expresada a la fecha de la tasación y que corresponde a la experiencia y conocimiento que tenga el tasador en materia de edificabilidad y de obsolescencia en el mercado, de moda, etcétera, etcétera, y la vida económica reexpresada a la fecha de la tasación. Es obvio que, por citar un ejemplo, que un edificio construido hace 20 años, es decir, que la B minúscula sea de 20 años y cuya esperanza de vida económica sobrante para la que fue diseñado es de 50 años, es decir, la vida total esperada es de 70 años, incorpora una presunción de inmovilización en el mercado para el terreno por ese tiempo. ¿Por cuánto? Por 50 años que le quedan. Y en esa situación el componente de corrección por mal aprovechamiento es mayor que en el caso de una construcción que tenga prácticamente agotada la vida útil por la depreciación física o por su estado de conservación y mantenimiento. Y que esto sea considerado en el mercado es obvio, porque va a estar en estado de demolición. También es aplicable en el caso de que el propietario del inmueble lo tenga arrendado a un inquilino cuando recibe la oferta y aún estando dispuesto a negociar con el inversionista, debe esperar al vencimiento de su contrato de alquiler. Para esta situación también se puede aplicar la restricción de aprovechamiento por el tiempo que falta por agotar el contrato. En síntesis, el segundo componente de la propuesta de Dante Guerrero surge de la necesidad de considerar la vida económica sobrante de la construcción sobre el lote, no de la vida útil, de la vida económica sobrante. Con la vida económica sobrante y la vida transcurrida obtendríamos la vida total real para el inmueble. Como pueden observar, este componente de la ecuación explica que entre más agotada está la vida útil del inmueble, existe un factor de corrección a aplicar sobre el lote a causa del mal aprovechamiento del mismo, cosa con lo cual estarían de acuerdo tanto el inversionista interesado en comprar como el propietario interesado en vender. Además, es importante considerar que la virtud del segundo componente de la propuesta de Dante Guerrero se hace más evidente en la medida en que el mercado justifique que la demolición de lo construido sobre el lote para desarrollar sobre el mismo la edificación que el Código Urbanístico admite no debe resultar antieconómica. Esto no es para aplicar como receta, esto es para aplicarlo con mucho criterio. En la práctica es normal que el tasador pueda distinguir los límites bajo las hipótesis de cálculo consideradas por Dante Guerrero coincidentes con el mercado. Esto
significa que cuando una construcción agotó su vida útil esperada, el segundo componente de la ecuación se hace cero, pues la B mayúscula se hace igual a la V minúscula, que con ello el factor de corrección por mal aprovechamiento se hace nulo. Es decir, ¿por qué se hace nulo? Planteado en la ecuación quedaría un coeficiente de corrección o de ajuste de 1. ¿Ok? Entonces, en realidad lo que tenemos que considerar es que la vida aparente o la edad aparente no es la que resulta de la edad cronológica, sino la que refleja la edificación, la cual puede ser estimada empíricamente por el tasador, por ejemplo, construyendo en escala como la construyó Heidegger para el estado de conservación y mantenimiento, nuevo, excelente, bueno, regular, malo, etc. Y haciendo una ponderación entre cada uno de sus estados. Para estos casos es supremamente importante considerar dentro de los costos directos de la técnica residual la cifra que se debe desembolsar por parte del que va a desarrollar allí para adecuar el lote, es decir, los costos de demolición y los botes de escombros. En aquellos casos en los que de alguna manera la capacidad del inmueble para generar ingresos futuros legítimamente por el resto de su vida económica sobrante sea previsiblemente alta, lo prudente es darle una ponderación de 1 al segundo componente. Es decir, no es adecuado afectar el factor de corrección de la edificación existente por la edad y vida remanente, y solo se debe considerar el menoscabo que sobre el lote implica el primer componente, es decir, por la edificabilidad que no se ha aprovechado. Espero que este resumen les deje un poco más claro la manera en que se puede aplicar la propuesta de Dante Guerrero en el ajuste al valor del lote en su mayor potencial cuando se aplica la técnica residual. Hasta pronto.